chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Entonces, empezamos con el estudio de trastornos en la regulación de la presión arterial. Algunos puntos ya hemos visto con ustedes en nuestras clases de semiología, como la medición, etcétera. Así que vamos a ir recordando, ¿sí? Porque supuestamente son temas que uno ya domina, ¿sí? Entonces, sus camaritas, doctores. A ver, realicemos lo que es este breve repaso introductorio. ¿Qué entendemos, doctores, por lo que es presión arterial? Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? No se exciten, no se emocionen, tranquilitos. Sus camaritas, por favor, vayan activando. Sé que les escucha oír mi sensual voz, pero tranquilito, ¿sí? Cada uno va a participar. Yesit Fabricio, díganos qué es presión arterial. ¿Se me Yesit, escucha, Doc? sí, ahora sí. ¿Se me escucha, Doc? Ok. En esencia, la presión arterial sería la fuerza con la que la sangre golpea el vaso sanguíneo. Bueno, está bien, ¿no? Lo que dice su compañero es la resistencia que ofrece en este caso el vaso al paso de la sangre, ¿no? O es la fuerza que ejerce en este caso el paso de la sangre contra la pared arterial. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, por ejemplo, es estudiar estas determinantes, pero sin embargo tenemos que estudiar las determinantes basándonos en las presiones, ¿no? En la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica. Y también tenemos que definir, por ejemplo, otros términos que nos van a ayudar mucho más adelante, como la presión de pulso y algo que ya habíamos definido en nuestras clases de semiología como la presión arterial media. Entonces, definamos qué es presión arterial sistólica. Vanessa, ¿qué es presión arterial sistólica? ¿Qué entiende por presión arterial sistólica, doctor? ¿Qué es la presión arterial sistólica? ¿Por qué está determinada la presión arterial sistólica? A ver, hace algunos minutos acabamos de ver en semiología y de recordar cuáles eran esos determinantes. ¿Qué sugiere la presión sistólica? Oh, creo que Vanessa se asustó. Vanessa, Vanessa 3, 2. Acá estoy. ¿Qué es presión sistólica? Podemos determinar la presión sistólica a la eyección del corazón. Cuando La vemos... eyección del corazón, ¿cómo es eso? El corazón sale eyectado de su tórax, doctor. A ver. Ay, no, Doc. Es decir, a la eyección, el bombeo de sangre, a la El eyección. bombeo de sangre. Vamos a buscar términos que sean más precisos, ¿no? Recuerden que ya no podemos tener este tipo de deficiencias al definir este tipo de palabritas. Talía La Celeste. sangre en todo caso sería, doctor. Está determinada por lo que es la fracción de eyección. Cuando entonces hablamos de la presión arterial sistólica, es aquella que se encuentra determinada por la fracción de eyección, ¿sí? Por el volumen latido, por lo que es la presión de pulso, según lo que hemos hablado hoy día, doctores, ¿sí? Si es que existe, les había mencionado lo que es una pulsación amplia, entonces podríamos decir que ese volumen de sangre que va a pasar a través de las arterias, bueno, va a hacer que se origine, ¿no? Lo que es una mayor resistencia. ¿Y recuerdan por qué está determinada esa presión de pulso? ¿De qué depende la presión de pulso? La amplitud de pulso. De la contracción ventricular. De la contracción ventricular. ¿De qué ventrículo? ¿Izquierdo o derecho?
Izquierdo. del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es importante, doctores, ¿sí? Estoy hablando de algunos términos que son muy generales que ya deberíamos tener dominio. Tomando en cuenta lo que hemos mencionado, ¿no? Hemos dividido a la presión arterial en sistólica y diastólica. Dijimos que la sistólica en este caso se va a encontrar relacionada con lo que es la presión de pulso, ¿no? Y la presión de pulso, bueno, va a estar afectada, como ya sabemos, por otros parámetros, ¿no? Como lo que es la volemia, el gasto cardíaco, que son determinantes propios también de la presión arterial, y sobre todo está determinada por lo que es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sucederá, por ejemplo, durante el periodo de sístole con la presión arterial? Estamos hablando de una persona normal, de un paciente que no presenta alteraciones. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae y eyecta a su vez lo que es una determinada cantidad de volumen de sangre, ¿qué es lo que sucede con la presión arterial sistólica? Snykers, Edinson. A ver, piensen mientras yo como mi chocolate. A ver, doctores, ¿qué pasará, Snykers? No, no hay respuesta. Sharon, ¿qué sucederá con la presión arterial sistólica durante la contracción ventricular izquierda? Sharon a las 3, 2. No sé. Sharon Zambrano, a ver. A ver, doctores, razonemos, ¿sí? Dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de dormir, dejen de comer y concéntrense. Pensar no duele y es gratis. Tomen en cuenta lo que les estoy mencionando. A ver, vamos a ir lentito, a su paso. Hemos hablado esta mañana que esa amplitud de pulso que acabamos de estudiar está estrechamente relacionada con lo que es la fracción de eyección. ¿Sí? Existen otros factores que pueden afectar la fracción de eyección. La frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón, la volemia y el gasto cardíaco. ¿Sí? Pero la principal, fracción de eyección. Si la fracción de eyección es amplia, en otras palabras, para que comprendan mejor, si el volumen eyectado por el corazón con cada sístole ventricular izquierda es grande, entonces la presión del pulso también es grande. ¿Sí? Si es que el volumen eyectado por el corazón es grande, ustedes palpaban lo que es un pulso intenso. Por eso es importante conocer las definiciones. ¿Cómo definimos presión arterial? Es aquella resistencia que ofrece el vaso sanguíneo al paso de sangre. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es presión arterial sistólica, según lo que sus compañeros han mencionado hasta el momento, ¿no? La presión arterial sistólica está determinada ¿por qué? Por la fracción de eyección o volumen latido o presión de pulso, que a su vez va a estar determinada por lo que es la sístole ventricular izquierda. Entonces, si durante la sístole les estoy mencionando que existe, en este caso, contracción cardíaca, y esa contracción cardíaca va a expulsar un determinado volumen de sangre del ventrículo, ¿qué sucederá con la presión arterial sistólica durante la sístole ventricular izquierda? Esa es la pregunta. A ver, Sasha, ¿incrementa o disminuye la presión arterial durante la contracción ventricular izquierda?
También va a aumentar, doctor. Incrementa, ¿verdad? El corazón se contrae, se genera esa fracción de eyección o ese volumen latido que va a ser, podríamos decir, importante para originar esa presión de pulso. Lo que hemos visto esta mañana, miren que están fresquitos. Si el volumen latido es intenso, entonces la amplitud de pulso también va a ser intensa. Si eso nosotros lo traducimos, pero en este caso hablando de otro signo vital que es la presión arterial, cuando existe lo que es contracción ventricular izquierda, lo característico es que existe un incremento de la presión arterial sistólica. ¿Sí? ¿Qué es diástole? Sarita. ¿Qué es diástole? Ya sabemos qué es sístole. ¿Qué es la diástole ahora? Del músculo cardíaco, doctor. La relajación no, es la distensión, en este caso, de la estructura cardíaca. Pregunta, ¿durante la distensión existirá lo que es fracción de eyección o no? No. No existe, ¿verdad? Fracción de eyección. Entonces, si no existe fracción de eyección durante la distensión Saraí, ¿qué sucederá durante la diástole ventricular con la presión arterial? ¿Incremento o disminuye? Disminuye. Disminuye. Eso es lo característico entonces, doctores, ¿no? Ampliando lo que son nuestros conocimientos en lo que hemos estudiado en nuestras clases de fisiopatología. ¿Sí? Ahora, vamos a definir de forma exacta qué es presión de pulso. Recuerden, algo que habíamos visto en nuestras clases de semiología es que requerimos de una presión, podríamos decir, adecuada para que exista lo que es una irrigación ideal y por lo tanto lo que es una perfusión ideal en todos nuestros órganos, sistemas y tejidos. ¿Sí? Cuando hablamos de presión de pulso, doctores, podríamos decir o podríamos definir como aquel tipo de presión diferencial. ¿Entre qué presiones? Entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que generalmente es de 40 milímetros de mercurio como promedio. ¿Sí? Según lo que hemos mencionado, doctores, a ver hasta ahora, para que no se me pierdan en lo que es presión arterial, han logrado entender por qué la presión sistólica es mayor que la presión arterial diastólica. Por el simple hecho de que no existe fracción de eyección. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero Adrián. Me va a hacer recuerdo entonces de sus dos puntitos al terminar la clase. Por lo que hemos mencionado, doctores. En semiología nunca me han preguntado eso. Les he mencionado que el valor más alto de la medición de la presión arterial hace referencia a la presión arterial sistólica. Y el valor más bajo hace referencia a la presión arterial diastólica. Pero no me he preguntado por qué. ¿Por qué el valor más alto es la presión arterial sistólica y por qué el valor más alto es la presión arterial diastólica? Por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por el simple hecho de que cuando nosotros nos encontramos frente a la fase de sístole, existe lo que es fracción de eyección. Existe ese volumen latido que es expulsado por el ventrículo izquierdo, que es capaz de distender todas las estructuras arteriales que tenemos en nuestro organismo. Y por lo tanto recuerden que existe un incremento de la presión arterial, sistólica en este caso. Durante la sístole no existe, o durante la diástole, perdón, no existe lo que es fracción de eyección. Por lo tanto no existe distensión de las estructuras vasculares y por lo tanto la presión arterial cae, por ejemplo, en este tipo de fase. Tenemos diferencias, por ejemplo, en un adulto sano, en una persona que no presenta un cuadro de hipertensión arterial. Lo característico es que esa diferencia de presión, que como dice el nombre es una diferencia, se realiza a través de una simple operación matemática, determinemos lo que es la presión de pulso. Lo que hacemos es restar
estos valores entre la presión arterial sistólica y diastólica, así de simple. Y esa es la denominada presión de pulso que tiene ese valor alrededor, les había mencionado, de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, según lo que hemos visto esta mañana, doctores, ¿qué influye en la presión de pulso? ¿Qué factores creen que influyen? Hemos hablado de uno. ¿El ejercicio? No, no, no. Hablando ya de fisiología, ¿no? La Frecuencia. La bulimia. De amplitud. La bulimia. Depende, doctores, de lo que es el volumen latido. Fíjense que ya se han olvidado. Esa presión de pulso, esa amplitud, por ejemplo, de pulso, depende del volumen latido o fracción de eyección. ¿Y de quién depende la fracción de eyección o volumen latido? De la bulimia. De la bulimia. De la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Recuerden, ¿sí? Bueno, hay otros determinantes que es verdad que ustedes mencionan, de la volemia, depende del gasto cardíaco, pero los determinantes principales, fracción de eyección y volumen latido. Y también depende de otro factor, que lo vamos a estudiar, así que espero que no se olviden en nuestras clases de semiología, en la siguiente clase. Depende de la capacidad que tiene la arteria para poder distenderse. Acá les pongo un ejemplo del cual ya habíamos hecho referencia en las clases de presión arterial de semiología. ¿Sí? Recuerden, de dos puntos importantes, doctores, fracción de eyección y distensión de las arterias. En semiología les había mencionado que algunos determinantes que pueden influir en la presión arterial se encuentran en relación directa con la estructura arterial, la capacidad de distensión que tiene esta. Y no sé si les he puesto el siguiente ejemplo, si no les he puesto, se los pongo ahora, y si se los he puesto, lo recordamos. Un paciente anciano, a diferencia de un paciente joven, generalmente un paciente anciano tiende a desarrollar lo que es hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Qué sucederá con las arterias de un paciente anciano? Porque sus Pierden arterias disminuye ya la no son muy elasticidad. elásticas. elasticidad, ¿no? Entonces, como pierden su elasticidad, lo característico, doctores, en este tipo de situaciones es que existe un incremento de la presión arterial. A diferencia de nosotros, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de ustedes, que son personas jóvenes, etcétera, que no presentan ese tipo de alteraciones a nivel de la elasticidad de las arterias y por lo tanto no desarrollan lo que es hipertensión arterial. Ojo, existen otros determinantes y de acuerdo a las alteraciones de estos determinantes se puede experimentar hipertensión arterial, ¿sí? Pero estamos hablando en este caso de presión de pulso. ¿Listo? Adelante, Cristian, ¿qué duda tiene? Doc, yo escuché, además, o sea, el término de que para ver el valor normal, dependiente de los años de una persona, es 100 milímetros de mercurio más la edad en años. No sé qué tan correcto sea eso. No. Lo que hemos visto en nuestras clases de semiología. Tenemos que realizar lo que es la medición con la técnica adecuada. Porque, Doc, en una persona mayor entonces tampoco tendría que ser tan elevada la presión, ¿no? Porque, o sea, la hipertensión tipo 3, si no me equivoco, de los valores que vimos era de 180 la sistólica para arriba, ¿no? Bueno, 90. algo que, a ver, que es importante, ¿no? Mencionar. Miren, estamos hablando de lo que es presión de pulso, ¿no? Dos factores que determinan la elasticidad, por ejemplo, de las arterias y lo que es la volemia. Dentro de lo que era el estudio de presión arterial, ustedes recordarán que existen otros factores, la volemia, el gasto cardíaco, que son determinantes también de la presión arterial, ¿no? Entonces, no necesariamente un paciente anciano va a sufrir de hipertensión.
Sin embargo, es relativamente cierto que en un paciente anciano, a diferencia de un paciente joven, podemos encontrar presiones que sean relativamente más altas, ¿sí? No valores de 120, vamos a encontrar valores de 130, 135, por ejemplo. Sí, pero es más frecuente debido a esto que hemos mencionado que desarrolla el paciente anciano hipertensión arterial. Y recuerden que es presión arterial media, que también hemos definido en nuestras clases de semiología. Es la media aritmética entre la presión sistólica y diastólica. Listo, ¿no? Era cercana más, les había mencionado, ¿al qué tipo de presión? La diastólica, ¿no? Tenemos lo que son valores bajos, pero no tan bajos. Tenemos una media, según lo que es el libro de medicina interna de Harrison, entre 90 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, ¿qué me indica la presión arterial media? La presión arterial media, si ustedes recuerdan, me indicaba la capacidad que tiene en este caso la estructura cardíaca de perfundir a los tejidos, pero con un chorro, en este caso continuo, en vez de intermitente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos que por qué se producen, ¿no?, estas variaciones que son completamente fisiológicas. Lo que nos interesa, doctores, son los mecanismos que regulan la presión arterial. Y dentro de los mecanismos que regulan la presión arterial, podemos encontrar mecanismos agudos, por ejemplo, que como dice el nombre, regulan la presión arterial en periodos cortos de tiempo, o podemos encontrar lo que son mecanismos de control a largo plazo de la presión arterial. Dentro de lo que son los mecanismos de regulación aguda de la presión arterial, como ustedes observan, regula la presión en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Y me sirve para corregir lo que son desequilibrios temporales de la presión arterial. Esto nosotros podemos encontrar, doctores, cuando ustedes realizan actividad física, cuando ustedes se encuentran adoptando diferentes posiciones. Imaginemos que no tenemos este tipo de regulación aguda, ¿sí? Ponemos el ejemplo de la actividad física. Si ustedes realizan actividad física, ¿qué debería existir? Si no existirían estos mecanismos de regulación arterial. Cada vez que realicen actividad física, debería existir lo que es un incremento de la presión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Por las características, ¿no?, que se producen fisiológicas cardiovasculares durante el ejercicio. Realizan actividad física, incrementa la frecuencia cardíaca e incrementa la fuerza de contracción, que como hemos visto también en nuestras clases de semiología, son determinantes que regulan la presión arterial. Entonces, si no existieran este tipo de mecanismos, ustedes realizarían cualquier tipo de actividad física y se dispararía lo que es la presión arterial. Pero gracias a este tipo de mecanismos, podría decir posible regular la presión arterial. Ahora, si ustedes observan, dentro de estos mecanismos de regulación aguda, tenemos los mecanismos neuronales y los mecanismos humorales. Aquellos que regulan de forma más rápida estos cambios, por ejemplo, son los mecanismos neuronales o neurales. Bueno, cuando hablamos de estos mecanismos, acá tenemos lo que es una imagen, podríamos decir, que se encuentran, ¿no?, en lo que es el bulbo raquídeo, a nivel de la protuberancia. Y en este caso son capaces de regular las respuestas provenientes de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eso ya lo han visto por sus clases de anatomía y por sus clases de fisiología. Bueno, tomando en cuenta lo que es la clasificación o la división del sistema nervioso autónomo, tenemos lo que es el sistema nervioso simpático y tenemos el sistema nervioso parasimpático. Cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, fíjense
que a través de lo que es la funcionalidad del nervio vago es capaz de modular los impulsos de la estructura cardíaca y de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso es lo característico. ¿Y cuál es la respuesta, por ejemplo, de ese sistema nervioso parasimpático cuando se activa? Produce lo que es una disminución de la frecuencia cardíaca. Y ya sabemos, doctores, qué es lo que sucede cuando existe lo que es disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ustedes realizan, por ejemplo, lo que es actividad física intensa, se activa este sistema nervioso parasimpático que va a regular la frecuencia cardíaca para que no presenten justamente frecuencias altas, y al reducir lo que es su frecuencia cardíaca, automáticamente va a reducir, en este caso, lo que es la fracción de eyección. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo que sucede en caso de una bradicardia? A ver, siendo exagerados, incrementa el tiempo de llenado ventricular, ¿verdad? Entonces, debido a eso existe una reducción del volumen latido, y en este caso, obviamente también existirá lo que es una disminución de la presión de pulso, en lo cual va a disminuir la presión arterial. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, produce una respuesta completamente contraria, ¿no?, a la del sistema nervioso parasimpático. Incrementa la fuerza de contracción, incrementa lo que es la frecuencia cardíaca, incrementa lo que es la contractilidad de pequeñas arterias y arteriolas. Eso quiere decir que se produce vasoconstricción, y ya sabemos a qué induce la vasoconstricción si hablamos de características fisiológicas. Incrementa la resistencia vascular periférica. Bueno, me adelanto. Es algo que ya habíamos visto con anterioridad. Estos mecanismos compensadores, doctores, o todo mecanismo compensador de cualquier sistema, de cualquier aparato, les había mencionado que es excelente cuando trabaja en estados iniciales. Pero en muchas ocasiones, doctores, termina siendo perjudicial. Y un ejemplo de esto es lo que nosotros podemos encontrar en aquellos pacientes que presentan shock hipovolémico. El paciente pierde sangre. Vamos a suponer por algún tipo de lesión abierta. ¿Sí? Y en este caso vamos a explicar cómo es capaz nuestro organismo de mantener nuestra presión arterial en este tipo de condiciones. Les pongo el siguiente ejemplo. Reprueban semio, reprueban fisiopato, semio 1, fisiopato 1, no van a llevar a fisiopatología 2, van a perder 2 años de su vida esperando a que se abra la materia, y prácticamente después de 2 años recién van a llegar a 4º año. Me odian. Por situaciones de la vida, regresamos a clases presenciales. Algunos me conocen, algunos no. Resulta que aquellos que no me conocen ahora lo hacen y atentan contra mi vida. Como los he reprobado en semio y en fisiopato, me apuñalan al salir de la universidad, ¿sí? Voy a perder sangre. En este caso, es otro determinante de la presión arterial, la volemia. En este caso, se va a activar este mecanismo neuronal para mantener lo que es mi presión arterial. ¿Qué sistema creen que se activa? ¿Sistema nervioso parasimpático o sistema nervioso simpático? Simpático. Simpático. Sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Voy a perder sangre, voy a perder lo que es una gran cantidad de volumen, y voy a presentar lo que es una disminución de la saturación o la perfusión de oxígeno hacia estructuras nobles, ¿verdad? Corazón, riñón y cerebro. Entonces, la respuesta fisiopatológica esperada en estos casos es que exista un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Con el fin de mantener la perfusión ideal a estas estructuras dianas. Y se va a incrementar la
fuerza de contracción cardíaca. Y a nivel, por ejemplo, central, ¿sí? A nivel del encéfalo, va a existir la liberación de algunos neurotransmisores, como la adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina y noradrenalina sobre la función cardíaca? ¿Incrementarán su función o la deprimen? Incrementan la función. Entonces, ¿qué sucederá con mi frecuencia cardíaca? ¿Incrementará más? Con total seguridad, ¿verdad? ¿Qué sucederá con la fuerza de contracción cardíaca? ¿Incrementará más? También, con total seguridad. Debido a la liberación de estas hormonas, ¿qué cambios yo espero encontrar a nivel de arterias y arteriolas? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Esa vasoconstricción va a inducir a lo que es un incremento de la resistencia vascular periférica o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucederá con la presión de pulso? Se va a mantener estable durante los primeros minutos. Y ese tipo de respuesta que acabo de mencionarles en este tipo de situaciones va a permitir que en un periodo corto de tiempo, no voy a decir cuánto tiempo porque esto es indistinto, va a permitir, pero que en un periodo corto de tiempo se mantengan mis presiones dentro de parámetros normales, como un mecanismo para salvar mi vida. Pero ¿qué creen que sucede si yo estoy perdiendo sangre, si yo estoy perdiendo volumen debido a este tipo de lesiones, asociado a ese incremento de la frecuencia cardíaca, asociado a ese incremento de la fuerza de contracción cardíaca, asociado a lo que es esa vasoconstricción e incremento de la resistencia vascular periférica? Pregunta, ¿condicionará a lo que es una mayor pérdida de volumen, sí o no? Después de un rato sí, porque entra una retroalimentación Condiciona lo que positiva. es una mayor pérdida de volumen. Bueno, les comento, ¿no? No hay que confundir lo que sucede. La vasoconstricción se va a producir como una respuesta para evitar la pérdida de volumen. Pero vasoconstricción asociada a lo que es incremento de frecuencia e incremento de fuerza de contracción es igual a mayor pérdida de volumen en un periodo mucho más corto de tiempo. Entonces, fíjense cómo este tipo de procesos fisiopatológicos, mecanismos compensadores, que muchas veces se desencadenan para regular nuestra homeostasis interna, son capaces de producir complicaciones. Y eso es lo que sucede, doctores, en todo mecanismo compensador, no solamente a nivel de la presión arterial. A nivel gástrico, a nivel intestinal, a nivel neurológico, cualquier mecanismo compensador a la larga siempre termina siendo perjudicial. Y en este caso, doctores, no es la excepción. ¿Sí? Bueno, vamos a ser menos extremistas. No me han apuñalado. Pero sufro de hipertensión arterial, ¿por qué? Porque me hacen renegar la verdad. ¿Sí? Activen sus cámaras, no activan, no responden. Bueno, tienen diferentes, ¿no? Creencias, situaciones, etcétera. Incrementa mi presión arterial, se van a activar estos mismos mecanismos. Sin embargo, ¿qué pasa en un periodo prolongado de tiempo? ¿A qué conllevará a lo que es ese incremento de la fuerza de contracción cardíaca? A que el corazón trabaje más, de forma mucho más intensa, de forma, podríamos decir, exagerada, de forma mucho más potente. Y como el corazón trabaja de forma mucho más rápida, incrementando lo que es su fuerza de contracción, su frecuencia, ¿qué sucederá con el corazón? Termina hipertrofiándose. Y en este tipo de pacientes, por ejemplo, una de las complicaciones a muchos años será el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que más adelante lo vamos a estudiar, pero ya nos vamos adelantando. Es importante tratar a un paciente hipertenso
para evitar que desarrolle cuadros de insuficiencia cardíaca. Y si ustedes han prestado atención a la clase que hemos tenido esta mañana, hemos hecho referencia a hipertensión como probables alteraciones que pueden modificar la amplitud de pulso. Les había mencionado que en el paciente hipertenso es frecuente que se desarrolle la remodelación ventricular izquierda, ¿no? Donde existe lo que es ese tipo de hipertrofia concéntrica que limita lo que es el llenado ventricular, ¿sí? Entonces, fíjense, doctores, que es un estudio amplio. Ahora, cuando hablamos de el control de la presión arterial, que justamente se encuentran mediados por estos mecanismos neuronales, podemos decir que tenemos reflejos circulatorios, que se encuentran mediados por reflejos intrínsecos y reflejos extrínsecos. Recuerden, son reflejos que se encuentran estrechamente relacionados con ese mecanismo neural. ¿Qué entendemos nosotros por reflejos intrínsecos y reflejos extrínsecos? El nombre nos dice, ¿no? A ver, ¿qué entiende por reflejos intrínsecos y extrínsecos? Vamos a preguntar a quién. Primero que aparezca en la lista. Marisol, Daniela. ¿Qué le dice el nombre? Intrínseco, extrínseco. Ah, Me está algo aprendiendo las interno. vocales recién, Marisol. No. A ver, ¿qué entendemos por in y ex? Interno y externo sería, doctor. Interno y externo, ¿no? Es un reflejo, entonces, en este caso, cuando hablamos de los reflejos intrínsecos, bueno, son aquellos que se encuentran, podríamos decir, dentro, ¿no? del sistema circulatorio, como los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Y cuando hablamos de los reflejos extrínsecos, son aquellos que se encuentran, como ustedes observan, fuera de la circulación, que en este caso incluyen respuestas de presión arterial vinculadas con factores como el dolor y modificaciones en la temperatura ambiental. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Hablemos de los vasoreceptores y hablemos de los quimiorreceptores. Que si comparamos estos dos reflejos, podríamos decir que los intrínsecos son más importantes que los extrínsecos. ¿Listo? Bueno, les pongo el ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han visto por allí alguna lucha, ¿no? No estas luchas que suelen suceder en redes sociales, en los mercados, ¿sí? No las luchas donde los masistas se arrojan sillas en los coliseos, no. Vamos a hablar de una lucha profesional. Artes marciales mixtas. Y también vamos a poner otros ejemplos, ¿no? que probablemente les sirvan a las señoritas en algún momento de su vida. Esperemos que no, pero tienen que conocer esto. ¿O alguna vez han visto una película cuando asfixian a una persona, cuando están ahorcando a una persona, se desmaya? ¿Por qué? Y esto sucede en cuestión de minutos, ¿no? Y alguna vez me ha parecido muy ilógico, les comento. Bueno, cuando era niño, mi mamá veía sus novelas. Bueno, yo no tenía ni voz ni voto en mi casa, ¿no? Así que ni modo, me quedaba a ver las novelas con ella. Y alguna vez me llamó la atención que en uno de sus episodios, el galán de su novela estaba siendo ahorcado por el villano. Sí, apenas le tocaba del cuello y caía dormido. Yo decía, pero esto, ¿cómo es posible? Y pregunté a mi madre, ¿no? Y me dices que lo ha asfixiado, le ha quitado el oxígeno y podrías respirar tú si te presionan del cuello o no.
Pero, o sea, tan rápido puede morir una persona por asfixia. Y me decía, sí. Bueno, después estudiando ya me di cuenta que no es así. ¿Cómo es que esas personas pierden el conocimiento? Y vamos a asociarlo acá con pulso, algo que me he olvidado mencionarles esta mañana. La mejor estructura para evaluar pulso es la carótida. Si ustedes quieren estudiar la amplitud de pulso, estas curvas que hemos estudiado, estas gráficas que hemos visto esta mañana, es imposible de estudiarlas en la arteria radial. Nosotros podemos identificar estas variaciones en la amplitud cuando palpamos la carótida. Sin embargo, algo que no nos dicen estos libros de semiología es que no debemos exagerar con la palpación de la carótida. Justamente porque esta arteria, bueno, es el lugar o uno de los lugares, junto con el callado aórtico, que contienen estos receptores de presión. Y si nosotros estimulamos estos receptores de presión, somos capaces de modificar el funcionamiento cardiovascular de un paciente. Seguramente en sus clases de fisiología han visto esto como maniobras vagales. El masaje del seno carotídeo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha llamado la atención los ejemplos que les he puesto? Porque una persona se desmaya cuando es asfixiada, cuando es tomada del cuello. Si han visto alguna vez artes marciales mixtas, basta 3 segundos para que el paciente quede inconsciente. ¿Por qué será? No es porque les quitan el aire. ¿Por qué será? A ver, Gabriela, tiene ganas de participar. Adelante. Creo que es por la presión arterial, porque, o sea, disminuye o incluso creo que sí, pues disminuye la presión arterial. Listo. Este tipo de vasoreceptores, doctores, como dice en el nombre, responden a lo que son los cambios de presión arterial, ¿no? Son receptores de la presión. A ver, adelante, Adrián. Quiero opinar también. No le escucho, Adrián. No le escuchamos, Adrián. No sé qué pasó con su micrófono. Veo que activa el micrófono, pero no le escucho. A ver, adelante, Mario, mientras Adrián soluciona su problema. Doctor, entonces, en este caso se debe lo que es el masaje del seno carotídeo a que el seno carotídeo detecta que hay mayor presión y causa una hipotensión y por eso se desmaya. Listo, ¿no? Eso es lo que sucede en este caso. El paciente, por ejemplo, o la persona que está practicando lucha, en este caso, bueno, no sufre lo que es una llave a nivel cervical y prácticamente se interrumpe lo que es la circulación, ¿sí? Entonces, una respuesta, podríamos decir, en este caso, es de que al no existir lo que es un flujo adecuado, estos vasoreceptores no son, podríamos decir, estimulados de forma apropiada. Entonces, el paciente presenta lo que es un cuadro de hipotensión, el paciente presenta lo que es alteración en su frecuencia cardíaca, el paciente presenta lo que es una alteración en lo que es la fuerza de contracción cardíaca y también presenta lo que son alteraciones en su músculo liso. ¿Cuál va a ser la respuesta en este caso, por ejemplo? Existe lo que es mayor distensión del músculo liso para tratar, ¿no? ¿Qué es lo que piensa nuestro organismo en este caso? No está llegando sangre hacia esta región. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dilatar las estructuras para que llegue lo que es mayor flujo sanguíneo a estas zonas. Pero el paciente está siendo ahorcado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, existe lo que es, podríamos decir, un cese súbito de la presión en este segmento y eso ocasiona lo que es un mayor descenso de la presión, pero que en este caso es secundario a la vasodilatación y el paciente se desmaya porque no existe lo que es un flujo adecuado.
o existe lo que es un cese repentino de ese flujo, ¿sí? Y bueno, no solamente lo conseguimos esto cuando estimulamos, por ejemplo, este tipo de estructuras, ¿no? Nosotros podemos conseguir una respuesta similar cuando realizamos lo que es la compresión de los globos oculares. Si ustedes alguna vez presentan lo que es cefalea debido a la presión arterial incrementada, hagan la prueba, a ver, realícense lo que es ese masaje carotídeo. ¿Sí? Van a estimular sus vasoreceptores debido a la presión que están originando. Bueno, estos van a pensar, como les he mencionado, que ese estímulo de presión es porque existe un gran flujo de volumen, entonces se van a dilatar sus arterias y va a reducir automáticamente la presión arterial. También conseguimos este tipo de respuestas cuando ustedes realizan lo que es el masaje a nivel de los globos oculares. Por eso, dentro de lo que es, maniobras de defensa personal que se les enseña a las señoritas, por ejemplo, es que luchen de forma inteligente, ¿no? En este caso, que metan los ojos o los dedos a los ojos de aquella persona que les está atacando y listo, se va a desmayar en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene, ¿no?, también su importancia esto. Bueno, cuando hablamos de quimiorreceptores, ya hemos hablado de los vasoreceptores. Bueno, a manera de resumen, ¿no? Son sensibles a la distensión, ubicados en la carótida y aorta, y responden a los cambios de estiramiento cardiovascular o vascular. Sin embargo, los quimiorreceptores, doctores, como dice el nombre, son células que son quimiosensibles, que en este caso vigilan lo que es el contenido sanguíneo de oxígeno, de dióxido de carbono e iones hidrógeno. Se localiza también en los cuerpos carotídeos, en la bifurcación de la aorta, en el cuerpo aórtico. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de quimiorreceptores, observen, ¿no?, cuál es la función principal. Se encuentran en contacto estrecho con lo que es la sangre arterial y tienen la función principal justamente de regular lo que es la ventilación. Sin embargo, también se comunican con los centros cardiovasculares del tallo y producen lo que es vasoconstricción generalizada. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Hablemos a ver de aquellas personas que presentan, podríamos decir, intoxicación con monóxido de carbono. ¿Qué tipo de receptores se van a estimular acá? ¿Los vasoreceptores o los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores. ¿Sí? Recuerden que los quimiorreceptores van a actuar frente a esos cambios quimiosensibles. Recuerden, ¿no?, si bien su función principal es la ventilación, gracias a su comunicación con estos centros cardiovasculares en el tallo, son capaces de producir vasoconstricción generalizada. Entonces van a captar, por ejemplo, lo que es el monóxido de carbono y van a producir lo que es vasoconstricción generalizada. ¿Qué producirá entonces en el paciente esa vasoconstricción generalizada debido a este tipo de alteración bioquímica? Un incremento de la presión arterial. ¿Sí? Esto es característico. En aquellas personas que de forma general, doctores, presenten un cuadro de hipoxemia, como es frecuente observar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es típico encontrar cuadros de hipertensión arterial. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de un proceso obstructivo pulmonar, ¿no? No existe lo que es una oxigenación adecuada, existe hipoxemia. Define hipoxemia, Marifé. ¿Qué es hipoxemia? Es la falta de oxígeno en los tejidos. ¿Es la falta de? Oxígeno. La falta de oxígeno en los tejidos. Una disminución, en este caso, de sangre a nivel arterial. Sí, es lo correcto.
Entonces, en estos pacientes que no presentan lo que es una oxigenación adecuada, presentamos lo que es hipertensión arterial. ¿En qué otro tipo de pacientes podríamos encontrar esto, doctores? A ver, algún ejemplo. Marisol Daniela. Una alteración respiratoria que esté relacionada con una alteración cardiovascular. A ver, Adrián, adelante. Ahora sí se me escucha, Doc. Ahora sí. Ya. Otro ejemplo podría ser el shock hipovolémico, porque También sí, no podría ser. existe suficiente sangre y esta no, como que no llega a abastecer la cantidad de glóbulos rojos que están transportando oxígeno a los tejidos. También podría ser, pero les pongo el siguiente ejemplo. Para hablar de shock, debe existir hipotensión. Y lo característico del shock hipovolémico es la hipotensión. Y no así la hipertensión. A ver, Noelia, Jocelyn. ¿Qué otro tipo de alteración? Pulmonar. Lucero, adelante, Lucero. Doc, no sé si está correcto, pero tal vez un edema pulmonar. También un edema agudo de pulmón, ¿no? En este caso no va a existir lo que es una ventilación adecuada, va a existir lo que es una reducción de oxígeno a nivel arterial. Y en este caso, bueno, no solamente condicionaría a lo que es un incremento de la presión arterial, sino también condicionaría a lo que es un incremento de la presión pulmonar, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, María Isabel, que acaba de conectarse. Doc, puede ser igual pacientes obesos que tienen Pacientes obesos que apnea de presentan, sueño. por ejemplo, la apnea del sueño, es frecuente en ese tipo de pacientes la hipoxemia y es frecuente que también desarrollen lo que es hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo una alteración respiratoria es capaz de inducir, ¿no?, lo que es una alteración cardiovascular. Bueno, hablamos de los mecanismos humorales. ¿Qué entienden, doctores, por mecanismos humorales? Que también forman parte, en este caso, de los mecanismos de regulación de presión arterial. Sin embargo, podríamos decir que funcionan a largo plazo. Especialmente van a estar relacionados con lo que es el mantenimiento de la presión arterial a largo plazo. También pueden trabajar a corto plazo. Hacemos referencia a lo que es la liberación de ciertas hormonas. Por ejemplo, el principal sistema humoral que regula la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso, existe también lo que es la liberación de vasopresina, o también denominada ADH, u hormona antidiurética, y también la liberación de adrenalina y noradrenalina. Bueno, trabajan de forma conjunta, ¿sí? Si bien son capaces de regular la presión arterial a largo plazo, también son capaces de regular la presión arterial de forma aguda. ¿Por qué? Debido a las características, ¿no?, de las sustancias, en este caso, que se liberan. Un ejemplo, adrenalina y noradrenalina. Existe lo que es la liberación de adrenalina y noradrenalina, y estas van a tener prácticamente lo que es un efecto inmediato sobre lo que es la vasculatura, produciendo, ya sabemos qué respuesta, lo que es vasoconstricción e incrementando la resistencia vascular periférica, lo cual va a incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Pregunta, doctorcitos, ¿dónde se produce adrenalina y noradrenalina? De manera principal. Terminaciones sinápticas, terminaciones neuronales. Listo, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces les comento, yo he escuchado por allí en algunos estudiantes que se produce de manera principal a nivel de las glándulas suprarrenales. Eso es completamente falso. Podríamos decir que las glándulas suprarrenales son las estructuras secundarias de producción de adrenalina y noradrenalina, ¿no?
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la producción de adrenalina y noradrenalina, lo que su compañera nos ha mencionado, ¿sí? Tiene su lugar de producción a nivel de estas terminales no sinápticas que forman parte del sistema nervioso autónomo como tal. Bueno, ¿cómo trabaja el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Si ustedes comprenden, doctores, esta tablita que les voy a explicar o este algoritmo, nosotros ya vamos a tener una idea de qué tipo de tratamiento otorgar a un paciente hipertenso. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la renina, para empezar, ¿dónde se produce la renina? En el riñón. A nivel renal, ¿sí? En unas células que tienen un nombre extrañito, ¿verdad? Exacto, en las células yuxtaglomerulares. Así de simple. Bueno, ¿cómo se produce esto? La renina, doctores, se produce siempre y cuando exista lo que es un mayor incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Cuando existe lo que es la producción de renina, en este caso, si ustedes observan, va a dar lugar a la formación de angiotensina 1. Y la angiotensina 1, gracias a una enzima que se denomina enzima convertidora de angiotensina, se transforma en lo que es angiotensina 2. La angiotensina 2, podríamos decir, que es aquel tipo de sustancia, es aquel tipo de hormona que va a regular la presión arterial tanto a largo plazo como a corto plazo. Y gracias al mecanismo de acción de la angiotensina es que existe lo que es vasoconstricción. Produce lo que es vasoconstricción. Esa vasoconstricción produce lo que es un incremento de la resistencia vascular periférica y también se encarga de producir retención de sodio y agua. En otras palabras, a nivel renal, la angiotensina 2 podríamos decir que incrementa la reabsorción tanto de sodio y agua a nivel renal. ¿Sí? Ahora, tiene una segunda parte. La angiotensina 2 también es capaz de estimular la producción de aldosterona. Y en este caso vamos a hacer referencia a una alteración que se denomina hiperaldosteronismo, ya adelantándonos a fisiopatología 2. Cuando hablamos de la aldosterona, tiene una función esencial también dentro de lo que es la regulación de la presión arterial. Si es que existe un incremento de aldosterona, favorece a lo que es una mayor retención de sodio y favorece a lo que es una mayor retención de agua. Entonces, lo característico, doctores, en este tipo de alteraciones, por ejemplo, es que existe un incremento de la volemia. A diferencia de la angiotensina 2, la aldosterona regula la presión arterial a largo plazo. Según lo que les he mencionado, les pongo el siguiente ejemplo. El paciente es hipertenso. Existe la activación de este sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Recuerden, mecanismo humoral que puede regular la presión arterial a largo plazo de forma aguda. El paciente ya es hipertenso crónico, pero resulta que recién lo hemos diagnosticado el día de hoy. Es hipertenso y resulta que presenta edema. ¿Qué tipo de fármacos podríamos otorgar a este paciente para buscar lo que es alivio inmediato y para tratar el proceso fisiopatológico? Un inhibidor de la ECA. Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo le estoy pegando directamente a lo que es el proceso fisiopatológico.
En otras palabras, voy a evitar que exista conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerden que esta, ¿no? La angiotensina 2 es la responsable de que exista vasoconstricción, retención de sodio y agua y activación o mayor producción de aldosterona. Le voy a pegar entonces a esto, ¿sí? Pero mi paciente tiene edema. Tengo que eliminar ese su edema. ¿Qué otro tipo de tratamiento podríamos otorgar? Un diurético. Furosemida, tal vez. Diurético. ¿Sí? Todavía no vamos a hablar de furosemida, de hidroclor, etcétera, ¿sí? Vamos a decir que diurético, listo. Eso es lo que nos interesa. Más adelante nos vamos a complicar con tratamiento. Bueno, podríamos utilizar algún fármaco vasodilatador. Podríamos utilizar, aunque ya no es muy necesario, ¿no? En este caso depende de qué. En este caso depende de lo que hemos visto en otras clases de semiología. Depende de los valores que presente el paciente. Recuerdan que es crisis, que es emergencia, que es urgencia. Se caracterizan porque los pacientes presentan presiones arteriales altas, ¿verdad? En este paciente yo deseo buscar lo que es un fármaco de acción rápida que me disminuya la presión arterial, pero en cuestión de minutos. En este caso está indicado lo que es un vasodilatador. Les pongo otro ejemplo. Supongamos que mi paciente presenta hipertensión arterial. Resulta que dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente sugiere dificultad respiratoria y palpitaciones. No encontramos en este paciente edema. ¿Qué tipo de fármacos podríamos utilizar? Sugiere palpitaciones, nada más. Vasodilatador. Podríamos utilizar lo que es un vasodilatador. Ya, ¿qué más? Algo más. Su frecuencia cardíaca es alta, por ejemplo. A ver, recuerden, son fármacos que hemos estudiado con anterioridad. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un paciente hipertenso con bradicardia. ¿Qué tipo de fármaco podríamos utilizar? Paciente hipertenso con bradicardia. ¿Podríamos utilizar en este caso beta bloqueantes? No, Doc, empeoraría el cuadro. No. Vamos a empeorar, ¿no? el cuadro. ¿Qué podríamos utilizar? Simpático. Podríamos utilizar en este caso lo que es un diurético. ¿Por qué diurético? Vamos a disminuir lo que es la precarga, por ejemplo, y de esa forma mejoraríamos lo que es la presión arterial del paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, estudiar este tipo de mecanismo humoral nos orienta al tipo de tratamiento que debemos usar, ¿sí? Yo tengo algunos colegas que le meten de todo al paciente. El paciente es hipertenso y ellos dicen lo recomendable es otorgar un diurético, un beta bloqueante y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. No siempre es así. Las manifestaciones clínicas son aquellas que nos orientan a saber qué tipo de fármacos nosotros tenemos que utilizar. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Nuestro paciente es hipertenso. En este caso presenta lo que es un incremento de la frecuencia cardíaca, 120 latidos por minuto, y se encuentra edematizado. Tiene lo que es anasarca. Bueno, no vamos a ser tan extremistas. Vamos a decir que tiene edema hasta por encima de las rodillas. ¿Cuál sería la opción terapéutica? Un diurético para este paciente? Diurético. Un diurético podemos darle al paciente. ¿Sí? ¿Qué más podríamos otorgarle al paciente? También un beta bloqueante, ¿sí? Debido a la frecuencia cardíaca alta. ¿Listo? ¿Qué más podríamos otorgarle al paciente? Un IECA. En este caso sí podemos utilizar los 3 fármacos combinados. ¿Sí? Solamente otorgarle diurético al paciente en este caso es un poquito, no voy a decir contradictorio, pero la respuesta no va a ser rápida. El paciente presentará lo que es disminución de la presión arterial
2, 3 días después, si solamente lo tratamos con diuréticos. Recuerden entonces, ya asociando con semiología, también dependen de los valores. ¿Listo? Entonces No. continuamos. Adelante. Perdón. Entonces, en caso de usar un diurético para un edema en el paciente hipertenso, siempre va a tener que ir acompañado de un IEK, porque si solo si solo damos un diurético, la angiotensina 2 va a seguir reteniendo sodio y agua, ¿verdad? Sí. Entonces En siempre ese tendrían caso, que ir acompañados. generalmente es una de las asociaciones más usadas, ¿no? Es verdad lo que menciona. Si le vamos a dar al paciente solamente diurético, nos estamos limitando a tratar lo que es el exceso de volumen que presenta el paciente. Pero deberíamos pegarle al proceso fisiopatológico. En este caso, otorgarle al paciente lo que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensinas, para evitar lo que es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y de esa forma, a la larga, evitamos que el paciente siga reteniendo líquido y siga reteniendo sodio, ¿no? Y genere lo que es edema. Eso es lo que hacemos. ¿Listo? Bueno, esto ya les he mencionado, a manera entonces de repasar. Recuerden que este sistema ejerce lo que es un control agudo sobre la presión arterial. Recuerden que también regula, gracias a la aldosterona, de forma o a largo plazo la presión arterial. Ya sabemos cuál es la función de la adrenalina, no la adrenalina. Recuerden que la angiotensina 2 regula a corto y a largo plazo la presión arterial y es un vasoconstrictor potente, ¿no? Que incrementa la resistencia vascular periférica. Y recuerden, reduce la excreción de sodio y aumenta su reabsorción en túbulos renales proximales. Y la aldosterona, por otro lado, bueno, debido justamente a lo que es un incremento en su producción, retiene lo que es mayor cantidad de sodio y eso regula. De la misma forma, produce alteraciones a largo plazo de la presión arterial. ¿Sí? Cuando hablamos de la vasopresina o también la denominada hormona antidiurética. En este caso se libera en la hipófisis posterior solamente en casos de que exista disminución de volumen sanguíneo y disminución de la presión arterial. Esa es la característica de este tipo de hormona. ¿Sí? Bueno, pregunta, a ver. Una palabra clave. Natriuresis por presión. En sus clases de bioquímica han hablado de un examen, justamente bioquímico, en el cual se mide justamente esta hormona. Para la siguiente clase, el que quiera exponer, ¿no? ¿Qué es la natriuresis por presión? ¿Sí? ¿Y qué examen bioquímico nosotros podríamos usar para realizar el diagnóstico de hipertensión? Hasta ahora hemos aprendido en nuestras clases de semiología que realizamos la definición o la medición, perdón, y el diagnóstico de presión arterial a través de la medición. Pero existe un examen bioquímico. Entonces, aquella persona que nos explique, ¿no?, la relación, porque este examen nos ayuda a determinar este tipo de alteraciones. Bueno, ya hemos hablado de la angiotensina. Y terminamos la clase haciendo referencia a las variaciones circadianas que ya hemos visto en nuestras clases de semiología, ¿no? Existe lo que es un ligero incremento por la mañana, existe un mayor incremento por la tarde y varía según la actividad que realiza el paciente y según la posición. Sobre medición yo creo que tampoco hay necesidad de hacer mucha referencia porque esto ya lo hemos estudiado también con anterioridad. Sin embargo, vamos a realizar lo que es un breve repaso a manera de recordatorio. A ver, nos hemos quedado en Saraí, ¿verdad? Saraí, explícanos cómo se realiza la medición de la presión arterial de forma detallada, según lo visto en semiología. ¿Cómo se toma la presión arterial, doctor? Sí, cómo se mide, qué parámetros debe tomar en cuenta, qué consideraciones en el paciente, etc. Ya.
Primero, para tomar la presión necesitamos tener al paciente en determinadas posiciones, por ejemplo, o determinados factores, que esté relajado, por ejemplo, que esté con los pies juntos, que esté tranquilo, recto, el brazo a la altura del corazón. Y otras consideraciones a tomar podría ser de que no esté medicado, preguntarle si tiene algún trastorno de la presión arterial, por ejemplo, hipertensión, qué consumió antes, por ejemplo, café, mate o té, alguno que estos factores nos pueden alterar en la toma de la presión arterial, también si tomó energizantes o el consumo de sodio. Luego de eso, eh, procedemos a tomar la presión. Pero, Agarramos. ¿cuál es la técnica, O sea, si me dice, a ver, procedemos a tomar la presión, hemos hablado de técnicas en biología. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo medimos? La posición del paciente, el brazo, qué pulso determinamos, cómo insuflamos, cómo desinsuflamos, cómo colocamos el manguito, dónde colocamos el estetoscopio. Bueno, no es tan simple, ¿no, Saraí? A ver, Ricardo, adelante. ¿Está Ricardo? Sí, estoy, Doc. Un cachito. Adelante. Un momentito, está buscando, a ver. No, aquí Han hecho no. sus videos, doctores. Por los videos recuerdan, a ver. Primero se le pone al paciente en una posición correcta, la espalda recostada apoyada sobre la silla, perdón, con los pies bien puestos sobre el suelo. En algunos casos igualmente se le pone una superficie para los pies, así para como elevarlos un poquito, pero no mucho. Después hay que ver si está tranquilo, si consumió algún estimulante, por ejemplo, si bebió o consumió alguna droga, o tal vez si realizó actividad física también. Luego se le pide se arremangue que se levante la manga básicamente de la polera, o si viene solera, mejor aún. Luego de ahí ponerlo en ponerle el brazo así extendido en posición, y luego de ahí era y listo, se colgó. Perdón, Ricardo. el internet. A ver, Noelia, adelante. El internet. ¿Ya me escucha? Sí, adelante. Bueno, continuando lo de mi compañero, en cuanto a la colocación del manguito, primero debemos localizar la arteria braquial y se debe colocar aproximadamente a 1 pulgada más de sobre la flexura del codo. No debe estar muy ajustado. Y ahora el método palpatorio. Este solo sirve para determinar la presión arterial sistólica. Debemos localizar lo que es el pulso y luego tenemos que insuflar rápido hasta 70 milímetros de mercurio. Después de eso, insuflar lento de 10 en 10 milímetros de mercurio por segundo, por cada 2 segundos creo que es, hasta dejar de percibir lo que es el pulso. Eso nos indicaría la presión arterial sistólica. Doctora, Luego, una pregunta. ¿Quién le dijo que se tiene que insuflar hasta 70 milímetros de mercurio de forma rápida y luego de 10 en 10? al realizar el video investigué, pero lo que usted nos dijo era que teníamos que hacer de 10 en 10, por eso lo dije las dos maneras. Hay una manera correcta solamente, ¿no? A ver, adelante, doctores voluntarios, antes de terminar la clase. Mario, adelante. Doctor, tendríamos que mencionar que se deben combinar, o sea, el método ideal es combinar las 3 formas de toma de presión, ¿no? Que es el método auscultatorio, palpatorio, oscilatorio. En este caso se utiliza la campana del estetoscopio que se pone debajo del brazalete y
con de forma que tengamos dos manos libres, una para controlar el esfingomanómetro y la otra verificando el pulso radial, ¿no? Y tomando en consideración que si el pulso radial regresa cuando nosotros desinflamos el esfingomanómetro, antes de escuchar los ruidos de Korotkov o antes de ver las oscilaciones, tomamos la sistólica como la presión en la que regresa el pulso radial. Y si no, tomamos la conjunción de las oscilaciones y de la auscultación como la presión sistólica. Y también después hay que tomar en consideración también las 5 fases de los ruidos de Korotkov. Y la cuarta fase es la más apropiada en niños porque nos da presiones diastólicas muy bajas en ciertos casos. Listo, doctores. Sí, entonces terminamos acá. En la siguiente clase hablamos de lo que es hipertensión. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, ya saben entonces, ¿no? Para la siguiente clase, ¿qué es diuresis de presión? ¿Qué es la diuresis de presión? ¿Qué examen bioquímico nosotros podemos usar para determinar justamente y para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial? Solamente a las primeras 4 personas, ¿sí? Que realicen esta presentación. Listo, doctores, les damos lista, así que atentos. Este es el grupo A, ¿no? El grupo A. Listo, doctorcitos. Atentos, por favor, a la lista de asistencia. Bueno, me he olvidado decirles algo en semiología, así que aprovecho. La siguiente clase de semiología que tenemos, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿No? Lunes. El lunes. Sí. El día lunes, doctores, entonces vamos a realizar lo que es un repaso, un examen oral de signos vitales, hasta lo que hemos estudiado el día de hoy, el pulso arterial. ¿Sí? Ya saben cuál es la modalidad. A la pregunta, la respuesta, no hay medias respuestas. Adán, Acebo, Presente, doc. Bote, Presente. Arraya, Presente. Barral, Presente. Garriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. ¿Se escucha o no? sí, Dazán, Gracias. Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente. Flores, Presente. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, nuestra Gutiérrez, Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza, presente, doctor.
López, López presente, Doc. Luján, Presente, doctor. Márquez, Presente. Martínez, Martínez presente, doctor. Miranda, Presente, Doc. Miranda Fernández, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, nuestra Montaño, Mundo Corre. Presente, doc. ¿Qué pasó con Montaño? Ya no asiste a clases. ¿Habrá abandonado? No saben. Mundo Corre. Presente, doc. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Nilipo, Presente. Orellana, Presente, doctor. Ortuño, Presente, Doc. Parco, Pérez. Pérez presente. Parco. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Viva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Icona, Ticona presente, doctor. Torrejón, Torrejón presente, doctor. Vaca Flores, Flores presente, doc. Velarde. Velarde, doc, presente. Tengo 2 puntos. Listo. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.